Nos encontramos en el centro de visitantes del Acebuche para realizar el sendero de la actividad, el lince ibérico y el monte Mediterráneo. En años anteriores os estaríamos esperando a vosotros y vosotras, los niños y niñas de cuarto curso de los pueblos de la comarca de Doñana. Pero en este, con la situación que estamos viviendo, hemos pensado que lo mejor es que os acerquemos Doñana al colegio y que la disfrutéis junto con nosotros a través de las imágenes que os iremos mostrando. Además de todo esto, nos parece muy importante que sepáis que vivís en la Reserva de la Biosfera Doñana. A grandes rasgos, la Reserva de la Biosfera incluye el Parque Nacional, el Parque Natural y el territorio y el modo de vida de los habitantes de la comarca de Doñana. La comarca de Doñana está formada por 14 municipios de 3 provincias diferentes: Almonte, Bollullos del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado en la provincia de Huelva, Alcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla y en Cádiz, Sanlúcar de Barrameda. Como puedes comprobar, tú formas parte de ella. El recorrido discurre por el sendero que bordea la laguna del Acebuche y a nuestro alrededor podremos disfrutar de uno de nuestros protagonistas, el monte Mediterráneo. En el monte Mediterráneo destacamos árboles y arbustos de tallos leñosos y que disponen de mecanismos de adaptación a las exigencias del clima, cálido y seco en verano y húmedo y frío en invierno. Como veis, el pino adapta su hoja en forma de aguja, las acículas, y de esta manera disminuyen las pérdidas de agua, teniendo en cuenta que tienen que soportar veranos de altas temperaturas y épocas de sequía. El acebuche, o también olivo silvestre, en sus troncos rugosos habitan reptiles y otros animales. Algunos acebuches de Doñana son centenarios. Su fruto, la acebuchina, es un manjar para aves como la bubilla, el rabilargo y las urracas, siempre revoloteando a su alrededor. El alcornoque es un árbol muy representativo en Doñana. En sus ramas, durante la primavera, las aves hacen sus nidos, formando las pajareras. El lince aprovecha sus troncos secos, sirviéndoles de parideras y dando cobijo a las crías durante los primeros meses de vida. Su fruto es la bellota, que es la base de la alimentación de muchos animales del monte Mediterráneo. Sabinas, lentiscos y retamas forman parte del escondrijo donde el lince acecha a su presa. ¡Qué bien huele! Claro, estamos rodeados de almoradú, romero, lavanda. Todas estas plantas desprenden un buen aroma. De esta forma atraen a los insectos para que le ayuden a la polinización. En el monte Mediterráneo, todos sus actores se alimentan, se reproducen, compiten y cooperan entre ellos, dando valor y riqueza ecológica, jugando un papel importante en el cambio climático. Y además es hábitat esencial para especies en peligro de extinción. Desde antiguo, el hombre ha tenido una relación muy estrecha con Doñana y aunque ha sido conocida principalmente por ser un cazadero real, también se han llevado a cabo otros aprovechamientos y usos del territorio a lo largo de la historia. Algunos de estos usos tradicionales han ido desapareciendo, pero otros perviven testimoniando la relación del hombre con el entorno natural de Doñana. El carboneo es una de las actividades que realizaban el hombre aquí en Doñana. Es la forma de obtener el carbón vegetal. Se hacían unos boliches, que en realidad son unos montones de leña, donde luego las recubrían de arena y así al quemarse lentamente es como se obtiene el carbón. La choza era el hogar de la gente que vivía en este territorio. Se construía pues con la vegetación que había y hoy se utiliza o se han hecho los observatorios a semejanza de lo que eran las antiguas viviendas. La recogida de piña se hace en invierno y el piñero, con una caña y un hocino en la punta, la derriba desde el suelo. Uno de los aprovechamientos forestales es la industria de la esencia. Además de la madera, pues con las repoblaciones que se hicieron de eucalipto
se obtiene esa esencia junto con las plantas aromáticas. Pero hay que tener en cuenta que el eucalipto no es típico ni es vegetación típica del bosque mediterráneo, pero sí que ha contribuido a una de estas actividades importantes en Doñana o en su comarca. La apicultura es una actividad que se desarrolla en Doñana desde hace mucho tiempo. Antiguamente se utilizaba el corcho de los alcornoques para hacer las colmenas, pero hoy son diferentes, hoy son como especies de cajas de madera, que es donde se crían las abejas. Las abejas son mucho más que un pequeño insecto con el que los seres humanos compartimos el planeta, pues son las encargadas de la polinización, es decir, intercambian el polen entre las flores logrando la reproducción de cualquier tipo de semilla o de fruta. Este proceso es fundamental para el mantenimiento de la vida sobre la Tierra. ¿Qué pasaría si las abejas desaparecieran? Para comenzar, no podríamos disfrutar de muchas frutas y verduras, pero el problema no es solo que no podamos comerlas nosotros, es que si los herbívoros como el conejo, otro de nuestros protagonistas, se quedan sin alimentos, estos podrían desaparecer. Y a ver los animales carnívoros, ¿de qué se alimentan? Se rompería la cadena alimenticia por todos lados en muy breve espacio de tiempo. Y hablando de conejos, a lo largo del sendero nos encontramos con este tipo de montículos compuestos por troncos apilados a los que conocemos como majanos. El majano es un conjunto de troncos ordenados que forman galerías y laberintos por dentro, especie a una conejera. El conejo se adentra dentro de estos habitáculos artificiales para criar mejor, lejos de las miradas de los carnívoros y rapaces de Doñana. Así que según se mire, los majanos son hoteles para conejos o restaurantes para lince. El conejo es un animal mamífero, come hierba, por lo tanto es un animal herbívoro. Es de color marrón grisáceo en su dorso y su vientre es blanquecino. Tiene su cabeza redonda y sus ojos son grandes y marrones. Se caracteriza porque tiene sus orejas largas, su cola corta y sus patas delanteras son más cortas que las traseras. Por lo tanto, sus patas traseras están más desarrolladas para correr y saltar. Vive en el monte Mediterráneo. Prefiere los suelos arenosos y blandos para hacer sus madrigueras con facilidad. En los últimos años, el conejo ha sufrido dos enfermedades, la misomatosis y la neumonía vírica. Estas enfermedades han hecho que la población de conejos descienda bastante. Tengo las orejas largas, tengo el rabito cortito, corro, salto, muy ligerito. ¿Quién soy? Los conejos benefician el hábitat porque son buenos dispersores de semillas, porque sus excrementos son una fuente importante de nutrientes para el suelo y porque sus madrigueras no solo les sirven frente a sus depredadores, sino que además son usadas por otras especies como anfibios, reptiles o mamíferos. También son la base de la alimentación de numerosas especies, entre ellas es el bocado preferido de nuestro tercer protagonista, el lince ibérico. De las 4 especies de lince que existen en el mundo, el lince ibérico es el más amenazado que hay en el planeta. Hay unos 1000 ejemplares entre España y Portugal. Es endémico de la península ibérica, es decir, que solamente existe aquí. Es de la familia de los grandes felinos, más grande que un gato y más pequeño que un tigre. Mide entre 1 metro de largo y medio metro de alto y suele pesar entre unos 12 y 15 kilos. Tiene un pelaje moteado, perfecto para poder camuflarse. Tiene barbas, unas orejas puntiagudas acabadas en pinceles y el rabo corto. El sentido más desarrollado que tienen es el oído. Pueden escuchar a su presa a más de 50 metros de distancia. Los linces pueden vivir hasta 13 años. Su hábitat preferido es el monte Mediterráneo. Y como se ha dicho anteriormente, el 90% de su alimentación es el conejo. Los linces son individuos muy territoriales, no les gusta compartir su territorio. Por eso lo defienden de otros depredadores como el zorro o el meloncillo. En la época de celo, en invierno, suelen moverse más fuera de su terreno, para poder buscar pareja y procrear. Las hembras paren en primavera y suelen tener entre 2 y 4 cachorros. Suelen buscar los sitios más insólitos para tener a sus crías. Y uno de sus preferidos, como ya sabéis, son los huecos de los alcornoques.
El radioseguimiento y el fototrampeo facilitan gran cantidad de información acerca de las pautas de comportamiento del lince ibérico. Además, permiten localizar a los ejemplares con exactitud, saber cómo se encuentran o si se han reproducido. No obstante, también los rastros como pelos, excrementos, sendas o huellas suponen una valiosísima información sobre los individuos de esta especie. Bueno, cuando vamos andando por el campo, muchas veces nos encontramos huellas. Entonces la forma de distinguir de qué tipo de animal es de dos formas. Una, primero, teniendo una guía, y la guía nos va a ayudar bastante, y otra, principalmente, es viendo la forma de la huella. Tienes que ver que si la huella es redondita, si la huella es alargada. Una cosa muy importante es si la huella, los dedos como los marca. Si vemos, por ejemplo, que marca un dedo para adelante y dos para atrás, eso es un ave, principalmente. Pero en el caso de los mamíferos, que casi todos son muy parecidas, del zorro, del perro, del lince, una cosa muy importante que hay que ver son las uñas. Si marca uñas, ¿qué puede ser? Pues dependiendo de la forma de la huella, podría ser un zorro, pero la huella de zorro es una huella muy recogida, marcando principalmente las dos uñas de en medio, de los dedos de en medio. Si fuera un perro, pues una mano muy abierta y marca todas las uñas muy bien marcadas, y ellos las marcan porque no las pueden esconder, a diferencia del lince, que el lince no marcaría uñas porque las tiene retráctiles, las esconde. El lince es un animal que solamente sacaría las uñas para cazar, para comer. Con lo cual es una característica que cuando vemos una huella en el campo que no tiene uñas, pues lo primero que podemos pensar es lince. La población de este felino sufrió una importante disminución a finales del siglo XX y estuvo a punto de desaparecer. Sin embargo, en los últimos años, gracias a los proyectos de recuperación, el número de individuos de esta especie ha ido creciendo. Bueno, pues bienvenidos al centro de cría del lince ibérico de la Acebuche. En este centro, en el año 2003, comenzó un programa cuyo objetivo era salvar a una especie que se encontraba en peligro crítico de extinción, una especie que, si no hubiéramos hecho nada, seguramente hoy día no tendríamos la oportunidad de disfrutarla en Doñana y en nuestro entorno. En el año 2004 se contabilizaban menos de 100 ejemplares de lince en todo el mundo. Esta especie vive solo en la península y aquí solo en la península se encontraba una población en el Parque Nacional de Doñana y otra en Sierra Morena, ambas dos en Andalucía. Pues a finales del año 2003 comenzó el centro de cría de la Acebuche a funcionar y nuestro objetivo era primero tener una población cautiva para estar seguro que si las cosas no se remediaban en la naturaleza, si la cosa seguía esa tendencia negativa en la naturaleza y la especie desaparecía, al menos en cautividad tener un grupo de ejemplares, machos y hembras, a partir de los cuales poder tener cachorros y comenzar programas de reintroducción para devolver la especie al medio natural. En eso, las principales amenazas que ha tenido esta especie a finales del pasado siglo, durante el siglo pasado sobre todo, han sido la persecución directa, la caída, la falta de alimento, una especie que depende completamente del conejo para sobrevivir, y el conejo es un animal que aquí en España está sufriendo una gran caída, porque hay varias enfermedades que le afectan todos los años. El programa de cría comenzó a finales del año 2003. En el año 2005 nació aquí en el centro de cría de la Acebuche la primera camada de lince ibérico nacida en cautividad, brezo, brecina y brisa, 3 cachorritos que dieron un soplo de esperanza al programa de recuperación de la especie. A día de hoy ya son más de 400 animales los que han nacido en la red de centros de cría. Hemos reintroducido, hemos liberado al campo más de 250 individuos y la población del lince ibérico salvaje que vive fuera de los centros, ¿no? La que vive aquí en Doñana y en otras poblaciones salvajes, ha pasado de los menos de 100 individuos que había a inicios de 2004 a la actualidad, que seguramente estemos superando ya el 1.000.000 de ejemplares. Así que la situación de la especie ha cambiado mucho. En 2002 la especie estaba catalogada como en peligro crítico de extinción, a un solo pasito de desaparecer, y a día de hoy la especie ha bajado de categoría, está en peligro de extinción y seguramente en muy poco tiempo pase a vulnerable, baje 2 escalones. Aquí en el centro trabajamos diferentes equipos, tenemos compañeros que son videovigilantes, que se dedican a seguir a los linces que tenemos aquí alojados 24 horas. Soy voluntaria del centro de cría y nosotros lo que hacemos es tomar datos de lo que están haciendo los linces en todo momento. Tenemos un equipo de cuidadores que se encarga de alimentarlos, de mantener sus instalaciones adecuadas, y un equipo de veterinarios. Llegamos a la última parada de nuestro recorrido. Nos encontramos exactamente delante del observatorio del lince ibérico de la Acebuche.
Estas instalaciones es un recinto de exhibición que pertenece al programa de cría en cautividad. Este centro se encuentra a los alrededores del centro de visitantes El Acebuche, del espacio natural de Doñana. El observatorio es un facilitador de la observación del lince, pero no nos garantiza su avistamiento, debido a que es un recinto de 2.000 metros cuadrados y está completamente naturalizado. Todo empezó con el programa de cría en cautividad, encontrándose con la problemática de tener poco espacio en sus instalaciones y con tener ejemplares que ya no son aptos para la reproducción. Estos ejemplares, si se sueltan al medio natural, pueden morir debido a que ellos están acostumbrados a vivir en cautividad. Otro de los factores determinantes que hace que tengamos este observatorio es ante la demanda del visitante solicitando ver el centro de cría en cautividad. El ejemplar que tenemos ahora mismo aquí en estas instalaciones del observatorio está totalmente controlado por el personal del centro de cría. Es una hembra de lince que se llama Aura. Aura es la pionera del programa de cría en cautividad y pionera en este recinto. Ella nació concretamente aquí en el espacio natural de Doñana, ha sido una hembra reproductora dando 14 cachorros, 6 de los cuales han sido liberados al medio natural y el resto siguen participando en el proyecto de cría en cautividad. Aura ahora mismo es la embajadora de su especie y nosotros ahora mismo pues podemos disfrutar de ella. Es ilusionante el nacimiento de linces en el marco del programa de reproducción en cautividad del lince ibérico. Sin embargo, es evidente que no es la solución al problema, sino solamente una garantía de que si no se consigue la conservación del lince ibérico en su hábitat, la especie al menos no desaparecerá. La verdadera solución es la conservación del lince ibérico en el campo y para conseguirla es absolutamente imprescindible proteger y conservar el monte Mediterráneo. El monte Mediterráneo es el hábitat esencial De nuestras especies. en peligro. de extinción. ¡Cuidémoslo! Doñana es una casita especial, tiene hasta 4 sitios y un guardián. Si tú quieres saber quién vive aquí, pregúntame que te lo voy a decir. El lince, el zorro, conejos, águila imperial y muchos amigos más. Se acabó. Junta de Andalucía.